anime comienza cuando varios héroes de una nación traicionaron a su propio compañero en medio del bosque de la muerte, ya que se burlaron del chico mencionando de que se creía el mejor espadachín de todos. Sin embargo, debido a que eran muchos, lo terminaron atacando entre todos. Pasados 20 años vemos que unos monjes asesinaron a varias personas que habían intentado cruzar las fronteras sin su permiso. Incluso el sujeto les advirtió de que si no quieren terminar como ellos, debían pedir permiso en vez de simplemente desobedecer sus leyes. Y pasado un rato vemos que atraparon una chica llamada Peppy, la cual se había infiltrado en la ciudad ya que pensaba que estaría mucho más segura en la ciudad. Sin embargo, al haber sido atrapada, el monje mencionó de que lo mejor será de que la asesinen al igual que el resto. Pero justo vemos que llegó un chico el cual conocemos con el nombre de Coincel, pero lo llamaremos simplemente Cell. Además, Cell es el protagonista de nuestra historia. Justo el chico llegó para salvar a Peppy y les dijo que a pesar de que no se parecen, son hermanos. El monje no parece muy convencido de sus palabras, por lo que menciona que de ser así entonces les ejecutará a ambos. En ese momento llegó un hombre llamado Wade y le mencionó de que no le hiciera nada a los chicos ya que todo fue un malentendido. Incluso sobornó al monje para que dejara a los chicos en paz. Y pasado un rato vemos que Wade regañó al prota ya que no le importa si él muere, pero no quiere que cause un problema, ya que al fin y al cabo había conseguido a un contrabandista que los pueda cruzar en la frontera. Y si llega a causar un alboroto, ocasionará de que no pueda llevarlos. Wade le dice al prota de que sabe que solo quiere cruzar la frontera para convertirse en alguien como los 7 héroes. Sin embargo, se le hace mención de que realmente los 7 héroes le generan asco y siente mucho desprecio por ellos. Wade antes de irse le preguntó el motivo por el que ambos desean cruzar, y la chica le hace saber de que en su antigua ciudad no le queda nada debido a que unos invasores asesinaron a todos. En ese momento el prota siente la presencia de varios sujetos, por lo que toma a Peppy y la lanza al agua. Enseguida vemos que llegaron 12 monjes al lugar, y esto le hicieron saber a los chicos de que a pesar de haber pagado tienen sospechas de ambos, y no los dejarán cruzar la frontera si no comprueban que realmente no tienen malas intenciones contra el imperio de Saladin. Y en muchas ocasiones miden la virtud de cada persona de acuerdo a la cantidad de dinero que le donen, por lo que ellos al no recibir dinero, se comenzaron a lanzar claramente contra el prota. Sin embargo, Cell de un solo golpe asesinó a uno de los monjes, y Wyatt quedó en shock al ver la capacidad de pelea del prota. En ese instante el resto de los monjes se comenzaron a lanzar, claramente contra el prota, pero como era de esperarse todos terminaron siendo asesinados. Tras acabar con ellos, el protagonista terminó lanzando sus cuerpos al río. Wyatt le hizo saber al prota de que le asombran sus habilidades de espadachín. En ese momento fueron atacados por unas criaturas, y Altea menciona de que es normal ya que es un lugar totalmente abandonado. Justo el grupo llegó a un lugar en el que había un gigante, y el prota comenzó a atacar a la criatura, pero este le causó muchísimo daño. En ese momento Altea comenzó a llorar del miedo, ya que cree que si el prota no pudo acabar con la criatura, ninguno de ellos va a poder, ya que cree que el prota murió con el ataque que claramente recibió. En ese momento Altea se dio por vencida, pero Wyatt, todo un hombre valiente, comenzó a atacar al gigante. Justo cuando le impactó un golpe, Wyatt bajó la guardia y recibió un ataque directo de la criatura, que hizo que Wyatt se estrellara contra una pared dejándolo completamente herido. Ambas chicas entraron en pánico al ver de que solo quedaban ellas y claramente iban a ser devoradas por dicho gigante. Pero un destello comenzó a salir de donde estaba el cuerpo del prota, y vemos que repentinamente apareció sobre la cabeza del gigante, y le agradeció al monstruo por haber roto el techo, ya que por alguna razón que no se nos revela al instante el prota posee mejores habilidades bajo la luz de la luna. Finalmente vemos que tras impactarle un solo golpe a la criatura acabó con el gigante. Asimismo le pidió a Wyatt que se apresuren, ya que los terminará dejando el barco. Sin embargo, en ese momento el prota siente la presencia de alguien y vemos que el grupo recibió un ataque. Justo apareció Ratchet acompañado de Rangzad, el cual fue el responsable de lanzarles el ataque mágico. Ratchet le hizo saber de que ahora el final de todos ellos ha llegado a su fin. En ese momento los chicos se asombraron al escuchar de que Rangzad posee una espada mágica, ya que las espadas
de dicho poder no son tan fáciles de obtener. Asimismo, el prota comenzó a escuchar un sonido proveniente de la espada, y además Ratchet le confesó de que su compañero en el pasado fue un contrabandista al igual que Althea. Esto hizo enfadar mucho a la chica, quien lo llama traidor por vender a sus aliados. Pero Ratchet, todo un interesado, menciona de que los contrabandistas solo roban el dinero, que le debería pertenecer al monasterio. Tras ofrecerle a los chicos unirse a ellos y escuchar una respuesta negativa, le pidió a Rangsaat que claramente los atacara de inmediato. En ese momento, el hombre le lanzó un ataque mágico que el prota logró bloquear, partiéndolo en dos. Además, vemos al prota entre lágrimas, ya que al ser parte elfo pudo escuchar que el sonido que escuchaba es un hada que sufre, la cual está atada a la espada, por lo que no comprende cómo pueden ser tan crueles. Rangsaat en ese momento se niega a seguir atacando, ya que cumplió su misión de no permitirles que alcanzaran el barco. Además, se pregunta a sí mismo qué rayos es el prota en realidad, ya que nadie pudo haber bloqueado un ataque mágico como el suyo. Sin embargo, Ratchet le pidió de que asesinara a los chicos sin importar el precio que le cueste, por lo que el hombre nuevamente lanza un segundo ataque, el cual logra impactar contra el prota a pesar de desbloquear el ataque. Enseguida el prota despertó en una especie de cámara en la que se encontraron todos, ya que sabía que realmente lo silenciaron a él y a los otros 4 que asesinaron para claramente llevarse el crédito y la reputación de todos. El prota en ese instante se llenó de ira de tan solo recordar a los traidores, por lo que a pesar de su antiguo maestro, que no lo está escuchando, le pide permiso para pasar debido a que necesita ir al imperio. Así que el prota en ese momento sacó su espada y vimos que iba a desactivar un círculo mágico. Esto hizo que entrara en desesperación el monje de rango superior y le pidió a Ratchet que lo detuviera de inmediato. Pero Ratchet le hizo saber de que es muy poderoso y acabó con todos sus hombres, por lo que el monje no tuvo más remedio que atacar al prota, y este simplemente bloqueó el ataque y logró romper el sello que había creado Swearnach. Por otra parte, Wyatt y las chicas lograron salir del lugar, pero fueron rodeados por los guardias, y además se dieron cuenta de que el barco volador ya había zarpado. Además, gracias al prota, los muros que rodeaban la ciudad que separaba al imperio finalmente desaparecieron, al igual que todo el monasterio del lugar. Esto hizo que miles de personas que estaban en la frontera se alegraran al ver que finalmente podían cruzar hacia el imperio. Justo cuando Cell iba saliendo del lugar, recordó que su maestro le había dicho de que cuando activara el círculo mágico quedaría atrapado, ya que este era el precio a pagar para poder proteger a su nación. Y entre las últimas palabras que le había dicho su maestro era que algún día lo iba a esperar de nuevo. El prota en ese momento comenzó a llorar de tan solo recordar sus palabras, y piensa de que ahora ya ha tumbado la barrera que creó Ernach, y que tendrá que ir para vengarse de los 7 traidores claramente. Por otra parte, vemos que Ratchet había quedado atrapado y le pidió ayuda a Rangsaat. Sin embargo, al ver que las personas comunes lo vieron y querían asesinarlo, Rangsaat simplemente no le tomó importancia a sus palabras y le dejó en el lugar. Asimismo, el grupo del prota logró tomar una de las naves de los monjes y se comenzaron a dirigir hacia el barco para poder alcanzarlo. Althea de igual modo piensa de que ahora no hay barreras en el negocio del contrabando de personas que ha terminado. Peppy de igual modo le pregunta si el prota estará bien, pero justo vemos de que este venía volando en un dragón. Las personas por otra parte se comenzaron a desesperar al ver que las lanzas de piedra que servían como barrera habían desaparecido, por lo que sabe que el imperio podría entrar en guerra nuevamente. Pero de inmediato recordaron que 7 de los 7 héroes de su lado estaban con ellos. No obstante, podemos ver que a los traidores, los cuales tienen un poco de miedo de todo esto, ya que tienen un mal presentimiento de lo que podría ocurrir con ellos con el imperio. En un cambio de escena vemos que una mujer se encontraba en el castillo lunar cuando observaba las 2 lunas de este mundo. La mujer repentinamente sintió algo extraño, ya que sabe de que algo malo se avecina muy pronto, y de regreso con el prota vemos que se acercó volando al campamento de los 7 héroes. Justo piensa que finalmente tomará venganza porque fue interrumpido cuando una nave llegó para detenerlo. Justo le lanzaron un ataque, pero esto con seguridad de dicha ciudad, ya que tras la caída del muro de la frontera miles de personas habían cruzado a las aldeas vecinas, por lo que Garampen le prometió de que mantendría un completo orden en la ciudad, ya que está un poderoso centurión. Por otra parte vemos que Peppy se encontró con un chico de la misma raza que ella. Asimismo llegó Althea y otros miembros de la familia del chico. Estos le agradecieron a Althea, ya que anteriormente la chica le había ayudado a cruzar claramente la frontera, y están felices ya que desde que se cruzaron la frontera sus vidas han sido más tranquilas y mejores.
Esto conmovió muchísimo al Thea, ya que no sabía de que lo que hacía realmente cambiaba la vida de las personas. De igual modo, el chico le ofreció a Peppy marcharse con ellos, ya que quiere proteger a sus razas y alejarse a otra ciudad, para que no se involucren en dicha guerra, lo que claramente dejó pensando mucho a la chica. De regreso con el prota, Ann se encuentra molesta, ya que le dice que Wyatt no debería defender a asesinos. Sin embargo, Wyatt le dice de que debe comprender primero las cosas. En ese momento el prota se despertó y había escuchado toda la conversación, por lo que lanzó la espada a la chica y le pidió que lo asesine si tanto lo odia. Esto hizo que Wyatt le diera un golpe para que reaccione, ya que este no es el hombre que él conoció, por no recordarle de que tienen asuntos pendientes, ya que lo llama el hombre de la espada negra. Además le dice al prota de que sabe que él es la persona que había estado buscándolo por un largo tiempo, y por la razón que Wyatt quería cruzar la frontera era para encontrar la hermana de Ann, ya que esta había emprendido un viaje y varias personas lograron secuestrarla, y como no pudo defenderla en ese momento, así que sabe que el prota es el único que puede ayudarlo a recuperar la segunda princesa. El prota intenta negarse, ya que se considera un inútil por lo sucedido, pero nuevamente el sujeto le dice de que es el hombre de la espada negra y espadachín más poderoso de todos, por no mencionar de que cree que él fue el responsable de la caída del muro de Molang, así que le ruega que claramente pueda ayudarlo. Pasados varios días, Peppy llega con el prota para ofrecerle un poco de sopa, ya que no ha estado muy feliz todos estos días. Sin embargo, en ese momento vemos que apareció Gerampen y el prota se puso alerta de inmediato, pero Peppy, al mencionar de que es una persona agradable, bajó la guardia, ya que no es tan malo como claramente se ve. Sin embargo, en ese momento llegó Wyatt y se puso nervioso al verlo, ya que menciona de que él no fue uno de los responsables, por lo que ató al sujeto con una de sus armas y Gerampen no comprende por qué hace esto. Wyatt le hace mención de que recuerda sus tatuajes perfectamente y que él es un secuestrador, pero Gerampen menciona de que él protege a las personas y le sirve al gran héroe Tengwaleg. Seguidamente fueron interrumpidos cuando llegó el chico que había conocido a Peppy. Justo unos bandidos lo venían siguiendo, pero Gerampen le dio una paliza en ese momento a todos. Asimismo llegaron el resto de los bandidos y Gerampen se presentó como un centurión que le sirve al héroe. Esto puso nervioso a varios de los bandidos, pero el día que lo llamó cobarde. Enseguida comenzaron a acabar con los sujetos, pero vemos que estos comenzaron a transformarse en ese momento. Fargo, quien los observa desde la ventana, cree que ninguno de ellos saldrá con vida. En ese momento Fargo tiene un pequeño recuerdo con el amigo que había hecho Peppy, ya que lo felicitaron por la buena labor que había hecho con Peppy y con Gerarnen. De regreso al presente, Fargo por alguna extraña razón odia al elfo y piensa de que acabará con él. Justo vemos que este se encontraba durmiendo junto a sus padres. Por otra parte, el prota salió a hacer guardia y quedó sorprendido por lo hermoso que se ven las lunas. Peppy, por otro lado, se encuentra buscando a los chicos y recuerda de que los elfos la habían invitado a irse con ellos y formar una nueva aldea como personas de su raza. Sin embargo, en ese momento llega a buscar a su amigo y se dio cuenta de que había llegado Fargo y asesinó a uno de los padres del chico. Asimismo, Fargo tenía una máscara la cual le quitó al elfo antes de que éste lo asesinara. Todo esto mientras Peppy estaba observando cómo asesinaba a los padres de su amigo. Esto hizo que el prota escuchara a lo lejos el dolor del sufrimiento de una persona y sabe que algo malo está ocurriendo en ese momento. Por otra parte, la bestia de Ann llegó y logró salvarlos a ambos, y con un último ataque acabó con los no muertos y se dirigieron de regreso al campamento. Seguidamente Fargo se preparó para asesinar al chico cuando llegó Peppy para tratar de detenerlo. El sujeto le hizo saber de que no quería testigos y ahora deberá asesinarla a ella también. La chica en ese momento se lanzó a pelear, pero debido a lo débil que es terminó recibiendo un muy buen golpe. Además, Fargo en ese momento le dice de que no usará su espada para asesinarlos, ya que utilizando magia comenzó a controlar los cadáveres de los padres del chico. Este lo convirtió en una especie de monstruos para que pudieran acabar con ambos. El chico en ese instante se despertó, pero el monstruo le terminó dando un golpe. Justo cuando intentó atacar a Peppy, de igual modo apareció el prota y bloqueó claramente el ataque. La chica con lágrimas en los ojos le informó todo lo sucedido, y como Fargo destruyó su sueño de tener una nueva familia con personal de su raza, el prota totalmente furioso sacó unas manos oscuras las cuales sostenían unas espadas.
y de un solo golpe acabaron con el monstruo que había creado Fargo. Esto hizo que el sujeto comenzara a llorar mientras pedía piedad, ya que creía que el prota era una abominación de la vida. Pero como era de esperarse, el prota no escuchó ninguna de sus palabras y le terminó cortando un brazo. Esto hizo que Fargo quedara en shock, ya que no comprende de dónde sacó su poder como este. En ese instante llegaron Wyatt y Ann, y el sujeto se dio cuenta de que el prota efectivamente era el hombre de la espada negra, ya que lo conocen como un semihumano el cual posee un poder totalmente descomunal. Cell, muy furioso, le comenzó a decir de que solo lo utilizó a él para asesinar personas que revivieron utilizando su magia oscura, por no mencionar de que traicionan en ese mismo momento, ya que piensan acabar con el prota de una vez por todas. A pesar de esto, el prota piensa de que ya conocía todo esto y sabe que lo único moderno que tiene el castillo son los muros de afuera. El prota en ese momento comenzó a rodear el castillo de Tengwaleg y le dice a Fargo en ese momento Tengwaleg de que debido a que él no acabó con el prota tendrá que ver el espectáculo. En ese momento el prota tiene un recuerdo de hace 20 años, ya que varios sujetos llegaron a hablar con el prota y con Tengwaleg para consultarle cuánto tardarían en construir el cañón. Esto debido a que la guerra se estaba complicando y dicha arma ayudaría a acabar una vez por todas con la pelea. Ambos le hicieron mención de que no faltaba mucho, por lo que el prota y su compañero continuaron en la construcción del arma, y de regreso al presente todos se comenzaron a preparar para disparar al prota. Incluso vemos que comenzaron a cargar el cañón con agua. Wyatt se puso nervioso al ver de que el prota no los ataca ni nada por el estilo, pero esto es debido a que Cell tiene un plan en mente y cree que los caballeros no se coordinan tan mal después de todo. Rosen, al observar los movimientos del prota, sabe que pueden entrar al castillo si quisiera en ese momento, pero para eso debe dejar a sus compañeros a salvo. Por otra parte, Tengwaleg se muestra muy confiado de su arma, ya que piensa de que todo esto fue construido únicamente para defenderlo a él. En ese momento el prota se posiciona frente al cañón y vemos que recibió un impacto directo. Sin embargo, el prota utilizó una habilidad para terminar cortando el rayo del cañón, y justo vemos que desaparecieron de la vista de todos los caballeros. Esto hizo pensar a Russell de que Cell es un verdadero genio, ya que sabe que el protagonista no quiere herir a ninguno de ellos. Enseguida vemos que el prota y los chicos lograron adentrarse por un ducto el cual nadie debería conocer. Wyatt se puso nervioso y le preguntó cómo rayos sabe de todos los pasadillos del castillo. Sin embargo, el protagonista no le respondió en ese momento. Justo vemos que mientras caminaban se toparon con Gerard Penn, el cual se mostró totalmente sorprendido, ya que únicamente las personas más importantes conocían dicho lugar. Wyatt y la princesa se molestaron al ver al sujeto, ya que quieren tomar venganza contra Fargo. Gerard Penn le dice de que si llegan hasta el final del pasadizo, se encontrarán con un altar donde estarán. El prota le pregunta por qué razón les está ayudando si él es un centurión y hermano de Fargo, pero el sujeto comienza a llorar mientras dice de que cuando estaban en Molang vio a su hermano utilizando la magia oscura. Incluso se sentía orgulloso, ya que pensaba que el héroe le había dado una misión muy importante, pero ahora comprende que en realidad ambos están planeando algo muy malo y se siente totalmente decepcionado de su hermano. Incluso Gerard Penn le confiesa de que él mismo trajo a la princesa al altar debido a una orden de él. Esto hizo enfadar mucho a Wyatt, quien le pregunta dónde se encuentra la princesa. Ant cree de que esto puede ser una trampa, pero Gerard Penn se lamenta por todo el daño que ha causado, ya que justo saca el cuerpo de varias de ellas, las cuales están transformadas en monstruos, ya que todo este tiempo las habían utilizado como experimentos, lo que hizo enfadar mucho al protagonista y dejó en shock a Gerard Penn. Enseguida el protagonista se lanzó a pelear contra el sujeto y este bloqueó el ataque de inmediato. Fargo en ese momento comenzó a atacar al prota sin parar y se confió al ver al prota que no regresaba a los ataques. Wyatt le preguntó por qué razón no saca su espada oscura y el prota le hizo saber que necesitaba tener la luz de la luna para poder activarla. Enseguida Fargo continuó el ataque y los chicos decidieron ayudarlo. Sin embargo, vemos que Fargo logra atrapar al prota con uno de sus tentáculos oscuros, y justo cuando iba a rematar al prota, Gerard Penn le lanzó su espada, ya que Cell había perdido la suya, por lo que al tomar la espada se la terminó clavando a Fargo en la cabeza. Esto hizo que cayera de inmediato y el prota fríamente le pidió de que siguiera adelante, por lo que Gerard Penn se terminó quedando junto al cadáver de su hermano llorando por lo decepcionado que había quedado. Seguidamente se nos revela un pequeño recuerdo de cuando el prota se encontraba junto a Tengwaleg. Ambos vieron que las personas se habían quedado felices al ver la construcción terminada, y ese día por la noche el prota le hizo saber de que se veía como una persona
persona totalmente distinta, ya que como anteriormente habíamos mencionado, Tenwolek se llamaba a sí mismo un bandido, por lo que se sorprendió al escuchar estas palabras del prota. En una escena paralela vemos que Tenwolek se encontraba esperando junto a varios monjes el regreso de Fargo. Sin embargo, al ver que no regresa se pone nervioso y se preguntan si acaso el grupo del prota les está causando un problema. Además hace mención de que una semihumana que había capturado, ya que esta tiene el color del cabello oscuro, a diferencia de claramente los de su raza, y posee sangre de hada en sus venas. En ese momento el héroe le dice de que pueden investigar de ella todo lo que les dé la gana, pero son interrumpidos cuando varios guardias murieron en ese instante, ya que justo apareció el prota y el héroe se puso totalmente nervioso ante su presencia. El prota se mostró muy confiado y el héroe sin saber de que el prota fue la persona que habían traicionado en el pasado. Justo vemos que la chica capturada comenzó a sufrir al tener varios tentáculos conectados a su cuerpo. Esto hizo que Wyatt y Ant se comenzaran a dirigir hacia ella, ya que descubrimos de que esta es la segunda princesa conocida como Sharen. El héroe en ese momento se puso arrogante y les dijo de que no deben juzgar lo que él haga, ya que él salvó a la nación claramente de la guerra, por lo que el prota en ese momento se enfureció y le dijo de que dejara de ser tan hipócrita, por no decir de que claramente le dice en la cara de que ha caído muy bajo. Por otra parte, los chicos lograron salvar a Sharen y Tenwolek cree de que son unos bárbaros que solo han venido por la princesa. El prota con lágrimas en los ojos le dice de que ahora no es la persona que había conocido en el pasado, ya que el antiguo Tenwolek hubiera salvado la vida en vez de sacrificarlas, lo que dejó desconcertado al héroe, ya que se preguntó quién rayos es en realidad. El prota finalmente la presencia cálida y tras dirigirse hacia ella, vemos que se trata del prota. En ese momento la chica se despertó y se alegró al ver que Wyatt le tenía en sus brazos. Por otra parte, el prota continuó riéndose sin parar y el héroe les ordenó a las mujeres que lo atacaran de inmediato. Las chicas no tuvieron más opción que seguir sus órdenes, pero vemos que mientras lo atacaban, el prota en vez de herir a la chica rompió unos cascos los cuales controlaban a las mujeres, por no decir de que se comenzó a dirigir hacia Tenwolek mientras liberaba a las chicas. Justo el prota logró repeler a todas las chicas a pesar de tener las órdenes directamente del héroe, pero vemos que el prota comenzó en parte a perder el control, ya que logró golpear el techo del lugar y una gran roca cayó sobre Tenwolek. Asimismo, Sharen menciona de que puede ver las mujeres las cuales les están pidiendo ayuda, pero ahora que el prota las liberó de su sufrimiento le terminaron agradeciendo por lo que hizo. Enseguida vemos que el prota acabó con todas las chicas a su alrededor, debido a que no había otra forma más para poder liberarlas del sufrimiento. Además podemos notar de que Cell ahora posee unas gran alas negras que están en su espada y acabó con el sumo sacerdote en ese mismo instante. Tenwolek intentó pedirle piedad, pero el prota al ver que no tuvo ni una pizca de remordimiento, lo atacó y le arrancó uno de sus brazos. Y el sujeto trató de hacer entrar en razón al prota, pero los buenos momentos que vivieron en el pasado claramente ya se habían borrado, pues no se acordó de eso. Pero finalmente el prota decidió acabar con todo y con una sola habilidad acabó con su vida, lo que dejó en shock a Ant, el cual está viendo todo lo que el prota ha hecho. En ese momento las alas del prota se comenzaron a romper y vemos que claramente se desmayó al instante. Ant llegó a ayudarlo y se dio cuenta de que estaba mucho más ligero que de costumbre, pero Sharen le hizo saber de que estará bien, ya que durante la pelea este perdió el control de sí mismo, así que al tener grandes usos de su poder terminó en este estado. El grupo fue interrumpido cuando las paredes del lugar comenzaron a colapsar y el agua del lago se comenzó a meter. Esto hizo de que salieran corriendo y por otra parte Gerard Penn se encontraba llorando la pérdida de su hermano. En este momento se nos revela un pequeño recuerdo de Gerard Penn, ya que desde que Fargo era un niño sus guardias habían atrapado a Gerard Penn. Asimismo descubrimos que realmente no eran hermanos, pero se querían como si lo fueran, ya que Gerard Penn tenía un grupo el cual fue atrapado por los guardias de Fargo, y fue ese el momento en el que Fargo lo reclutó como un centurión. Comenzó a formarse en un vínculo de hermandad, ya que de igual modo le hizo mención de que su ejército necesitaba personas fuertes y valientes como ellos, por lo que Gerard Penn se sintió honrado de dichas palabras y aceptó desde el primer momento que se lo pidió. Gerard Penn en ese instante le había pedido una única cosa al chico, ya que quería tratarlo como un hermano mayor para poder tener un motivo de defenderlo y protegerlo con su propia vida, y Fargo sin ningún problema terminó aceptando la petición del hombre. Ocurrido la masacre de los compañeros del prota, en ese momento le hicieron saber al Tea que realmente
realmente los héroes traicionaron al prota y a otros sujetos. Esto la hizo sentir mal, ya que todo este tiempo había estado contrabandeando a las personas para meterlas en un nido de traidores. Justo el prota, tras varios segundos de reflexión, le pidió al grupo que pueden irse, pero quedó en shock al ver que el ejército del héroe llegó al lugar, el cual significa mucho para Cell. Los sujetos comenzaron a llorar al recordar a Tengwaleg y menciona que a pesar de que no encontraron su cuerpo, le darán sepultura. Esto lleno de rabia a los compañeros del prota, pero Cell muy calmadamente le dice de que no hay nada que temer, ya que al fin y al cabo él fue el responsable de acabar con uno de los héroes, y por más explicaciones que les dé a las personas, todos lo seguirán viendo como un traidor. Así que solo le queda asesinar a los 6 héroes restantes para cobrar con la venganza de sus compañeros caídos. El prota le dice unas últimas palabras y agrega de que es mejor de que ellos sigan sus propios caminos. Pasadas las horas vemos que todos se encontraban durmiendo y Althea platica con Peppy, ya que Peppy quiere acompañar al prota en su camino, pero sabe que no será tan fácil como ella cree. Althea le hace mención de que no es la única que quiere acompañar al prota, ya que ella de igual modo quiere hacerlo. Por otra parte, Sharon llega con su hermana y Anne le dice de que ella de igual modo quiere acompañar al prota. Sharon comprende sus palabras y sin ningún problema respeta la decisión de su hermana. Al día siguiente, mientras el prota salió a caminar, llegó Wyatt acompañado de la princesa y se despidió del chico. Asimismo se lamenta por no poder acompañarlo, ya que tiene una misión importante de Sharon. Finalmente el sujeto le agradeció por todo y le pidió que cuidara de la otra princesa. Justo aparecieron el resto de las chicas y el prota comprendió que las 3 decidieron quedarse para acompañarlo en su camino, y tras un rato los chicos emprendieron su marcha, y en un cambio de escena vemos que le informan a Rosen que debe hablar con el marqués Glenn. Enseguida Rosen se dirigió con el sujeto y esta le dice de que tiene información muy importante sobre lo sucedido con el héroe. En un cambio de escena vemos que un sujeto contrató a 2 chicas para que estuvieran con su jefe llamado Barestar. Enseguida ambas chicas entraron con el hombre, pero este resultó estar traumado por algo que ocurrió, ya que inesperadamente asesinó a una de ellas por el hecho de tener unos aretes con forma puntiaguda. Lo anterior debido a que pensó que era una asesina que venía para acabar con su vida. En ese momento se nos revela que el rey del imperio convocó a todos los héroes a una reunión. Justo le informó sobre la pérdida de Tengwaleg y le hicieron mención a Barestar de que posiblemente él sería el siguiente, y desde entonces ha estado completamente traumado con el prota. En un cambio de escena vemos que unos caballeros atacaron una aldea en busca del prota. Sin embargo, este apareció frente a ellos sin que supieran de que era la persona que andaban buscando. El prota les hizo saber de que le parece muy patético que se aprovechen de las búsquedas de él para robar en las aldeas. Esto hizo enojar a los sujetos quienes se lanzaron contra él, pero el prota personas. En un cambio de escena vemos que una chica conocida como el Saria se encuentra hablando con un chico. En ese momento fueron atacados por una gigantesca roca y la chica le dice que posiblemente solo fue una advertencia contra ellos. Asimismo vemos que mencionan que hay un grupo del ejército del imperio de Battle Grey y estos traen al chico el cual el comandante le había roto su brazo, ya que al parecer los caballeros habían venido a esta ciudad a beber en la taberna y debido a que quieren una guerra han venido en forma para provocar al enemigo. Asimismo mencionan de que deben entregarle al prota ya que piensa de que lo están ocultando. Enseguida apareció el Saria frente a ellos y se presentó como una caballera de las 7 lanzas. La chica le hizo saber de que servirle a un héroe es una completa decepción, ya que atacaron a una ciudad que todos reconocen como libre. El sujeto en ese momento se trata de enojar con la chica, pero el Saria le hace saber de que ella es la hija de la familia Ranclave, el cual es una de las familias responsables de escoger al emperador sucesor. Esto dejó en shock a todos ya que existen en total 8 familias las cuales son responsables de escoger al siguiente emperador en cada generación existente. Así que son personas extremadamente importantes en el imperio y atentar contra ellas es lo mismo que atentar contra el imperio. Esto hizo que el sujeto se terminara disculpando e incluso mencionó de que es todo un honor estar en este momento frente a ella. La chica le dice de que no deben preocuparse por buscar al prota, ya que ellos mismos se encargarán de dicha labor, pero el hombre le propone dejar una decena de sus hombres para poder ayudarla. Enseguida la chica le consultó al encargado de la ciudad y este no tuvo problemas con aceptarlos.
así que se comenzaron a preparar para la búsqueda, y en una escena paralela vemos que Rosen continúa hablando con Face. El sujeto le hace saber de que los 4 caballeros que habían enviado a buscar al prota eran del equipo del Zarya. Sin embargo, le dejan claro de que ninguno de los 4 está a la altura de Face. Justo Rosen le explica de que hace un tiempo los 4 lograron entrar en una fortaleza enemiga y sacar la cabeza de su líder, y a pesar de que era un ejército bastante fuerte, lograron salir con vida y sin ningún problema. Así que por esta razón fue que claramente les encomendó dicha tarea de acabar con el asesino de héroes, claramente refiriéndose en ese momento al prota. Face sarcásticamente le dice de que es bueno que tengan un logro como el que acaba de mencionar, pero le vuelve a preguntar el por qué razón no le envió a él a pesar de asesinar al prota, ya que así podría demostrar sus capacidades. Rosen en ese instante se sorprendió, pero decidió no darle una respuesta concreta con lo que acaba de responderle. En un cambio de escena vemos que Peppy está muy preocupada por el prota, y cuando repentinamente el grupo de Al-Zarya entró en su cuarto, la chica se disculpa por equivocarse ya que andaban en búsqueda del prota. Incluso la chica se lamenta ya que había entrado en más de 10 cuartos de personas y no lograron encontrar claramente al chicos a entrenar. El sujeto se disculpa con la chica ya que en parte Glenn fue uno de los que había asesinado al prota, por lo que la mujer comprendió lo sucedido y menciona de que solo les dolió un poco, ya que era su mejor alumno en el pasado. En ese momento Glea tiene un recuerdo de cuando escuchó en un pueblo que los héroes regresaron. Sin embargo, quedó en shock al escuchar de que el prota era uno de los traidores. Y de regreso al presente, Glea le dice a Glenn de que aún sigue sin creer que el prota en realidad es un traidor. En ese momento Glenn le dice de que debe confesarle algo, ya que comienza a narrarle una mentira diciendo de que siempre tuvo celos del prota, debido a que era un espadachín muy temerario el cual buscaba el bien del imperio. Asimismo le hace saber de que cree que el prota y los otros traidores hicieron un trato con los enemigos, debido a que sabían de que no iban a ganar la guerra, y todo esto fue para proteger al imperio, así que cree haber tomado una decisión muy precipitada al asesinarlos, en vez de ayudarlos a regresar al camino correcto. Glea en ese momento comenzó a llorar y piensa que de ser así, no debieron manchar el nombre de Cell ni el resto como si fueran traidores. La mujer le hace saber de que ahora lo odia, ya que le arrebató su gran Meister, el cual era el prota, y lo veía como si fuese su propio hijo. Sin embargo, Glenn le hace saber de que si lo ataca en ese preciso instante, estaría acabando su propia tumba. Glea comprende esto, pero menciona de que no habrá nada debido a que él había jurado lealtad al imperio, y en un cambio de escena vemos que el prota continuó siendo perseguido por el grupo del Zarya. El prota se puso nervioso ya que no había traído sus armas para no llamar la atención, pero justo apareció Ant en ese instante. El Zarya le dijo de que no comprende por qué está defendiendo al prota, y Ant le dice de que ella ha visto al prota preocuparse por los demás a diferencia del héroe que asesinó, por lo que tras decir unas palabras se lanzó contra el Zarya para luchar. El prota por otra parte comenzó a pelear contra otros sujetos, y Ant, a pesar de que el prota le pidió no luchar, no le importan sus palabras ya que considera ser un héroe. En ese momento vemos que Ant logró bajar la guardia, y justo cuando se dirigía para atacar a el Zarya, uno de los caballeros le lanzó una espada. Esta impactó en su cuerpo y el prota no tuvo más remedio que lanzarse para salvarla, y vemos que el resto de la chica se encontraba en un bote esperándolos, por lo que en ese momento lograron escaparse. El Zarya muy segura les dice de que no llegarán muy lejos, ya que el hada con el que los había rastreado tiene el aroma en todos ellos, así que le resulta fácil seguirlos. Pasado un rato vemos que el prota logró curar las heridas de Ant, y este le pidió de que regresara a casa, ya que la chica, a pesar de ser una guerrera, realmente no tiene suficiente experiencia para pelear en combates reales. En una escena paralela vemos que los caballeros que habían atacado al Zarya tiempo atrás llegaron a Varestar. Esta quedó totalmente furioso al ver que la chica le había ordenado a sus propios hombres marcharse, así que este muy furioso le pidió de que regresara. Él piensa de que debe ser fuerte para que su cuerpo pueda recibir su sangre curativa. Por otra parte, el Zarya llegó con los encargados que había enviado Varestar, y la chica le pidió de inmediato que se marchara de la ciudad junto a sus hombres, pero uno de ellos se negó por completo, ya que le hizo saber de que debido en la ciudad conocida como Ciudad Libre, albergaba al prota y entonces podían tomarla y acabar con el señor de la ciudad, ya que lo consideraban traidores contra el imperio y por esta razón ahora harán todo lo que ellos quieran. El Zarya no comprende
comprende cómo un magistrado como él puede estar tomando este tipo de decisiones, pero el sujeto le dice de que no puede hacer nada ya que si intenta atacarlos entonces estaría atentando contra uno de los héroes. Y esto ocasionaría que el marqués ordene ejecutarlos a los 4. En ese momento el magistrado le ordena a todos sus caballeros que busquen al señor de la ciudad y acaben con él. El grupo del Zarya se puso nervioso ya que no hay nada al respecto que puedan hacer. De regreso con el prota, Ant logró despertar y el prota se alegró por esto. Asimismo le hizo saber de que ahora que aceptó su sangre en su organismo, podría utilizar el poder de las lunas al igual que él. Tras decirle unas palabras se marcha y le menciona de que puede alcanzarlos cuando se sienta mucho mejor. Por otra parte, Altea sabe de que debe hacer algo en la ciudad, por lo que se dirigió a la casa del señor de la ciudad. Así se encontró con los dos bandos, los cuales estaban a punto de luchar. En una escena paralela, el Zarya sigue pensando que podría ser, ya que acabarán con toda la ciudad si no hacen algo, por lo que le pregunta a uno de sus compañeros si acaso tiene un plan. En ese instante, el hombre le hace saber de que la única manera que puedan detenerlo es deteniendo el estandarte con el título de Beit el Grave, que posee claramente el ejército, ya que dicho título que posee el estandarte fue otorgado por parte del emperador a Varestar. Esto puso a dudar mucho a la justicia del héroe, ya que ella se había unido a la Orden de las 7 Lanzas para servirle claramente a las personas, y a cambio su héroe está lastimando a todo un pueblo. La chica en este instante recordó las palabras de Anne, las cuales eran de que si acaso habían visto a su héroe defender al menos a una persona. Por otra parte, el magistrado le dice de que uno de sus hombres que informe que revisarán todas las casas y acabarán con los rebeldes. Esto puso muy aterrado al hombre ya que no pensaba de que el magistrado fue tan malo como él pensaba. Justo vemos que varias personas fueron atacadas por los soldados y el Zarya se sintió totalmente impotente justo cuando uno de los compañeros golpeó a un niño. Llegó el prota y asesinó al caballero. Esto hizo que todos quedaran en shock y varios caballeros se pusieron de guardia. El prota los retó a atacarlos ya que estaba muy a gusto atacando a personas indefensas, por lo que lo llamó un ejército de cobardes. Esto provocó que todos comenzaran a atacarlo, pero como era de esperarse, el prota los terminó asesinando a todos. Asimismo le pidió al chico y a su madre de que se resguardaran en el lugar seguro. Todo esto mientras el grupo de varios sujetos. Anne de igual modo logró subirse a uno de los dragones y continuaron acabando con varios soldados. Los ciudadanos de la ciudad quedaron asombrados al ver que a pesar de que no conocen el prota los está salvando, y el comandante de dicha ciudad menciona de que al ver al prota sabe que se trata de un mismísimo héroe, claramente sin saber de que es la persona que todos en el imperio creen que realmente es un traidor. Esto motivó a todos a apoyar al prota y comenzaron a eliminar a los miembros del ejército enemigo, y para mejorar aún más la situación comenzaron a llamar héroe al prota, y Pepi se emocionó al ver que finalmente reconocen a Cell como lo es. Posteriormente el prota se dirigió junto a Anne para seguir combatiendo, a diferencia del magistrado quien le ordena a sus hombres seguir peleando mientras él se dirige a realizar otra labor, ya que debe encontrar la insignia de la flota de la aeronave del dragón. Así podrán tener el control de los cañones de la ciudad y podrán acabar con todos los que consideran rebeldes. Sin embargo, justo en ese momento la flota que andaba buscando el sujeto comenzó a despegar, ya que el compañero del magistrado le había revelado toda la información al grupo del Zarya. Varestar se encontraba observando la ciudad y se alegró a pesar de que finalmente habían capturado la nave, pero se comenzó a molestar al ver que la nave poseía la insignia de Glenn. Esto enfureció muchísimo al sujeto ya que recuerda de que él había solicitado que creara una nave para él, pero terminaron construyendo una para Glenn en su propio territorio. Todo esto por órdenes de la capital imperial, así que lo odia de todo corazón. Seguidamente se nos revela un recuerdo de Varestar, ya que este se encontraba junto a los otros héroes de la noche que asesinaron a los compañeros del prota. Estos se encontraban pensando sobre una misión a la cual los habían enviado, pero al no poder creyeron de que lo mejor sería regresar para hablar con el emperador. Uno de ellos le hizo saber de que Cell tenía la capacidad para poder cumplir dicha misión, pero el resto se oponía a mentir de que toda la gloria se la llevaran unos simples asistentes mientras ellos eran las personas importantes. Así que fue ese el momento en el que decidieron acabar con ellos. Y de regreso al presente, Varestar se comenzó a reír como un desquiciado, al saber de que ahora posee ambas naves y tendrá el poder absoluto. Justo el prota acabó con varios caballeros y la nave de Varestar intentó atacar.
salvarlos. Por otra parte, el equipo del Zarya comenzó a cargar el cañón y la chica menciona de que sabe de que se meterá en muchos problemas, ya que la hija de una familia electa del emperador se está metiendo contra un héroe, pero recuerda de que su padre le había mencionado de que no puede dejar en alto las injusticias de la vida, por lo que piensa atrapar a Varestar y encarcelarlo. Finalmente vemos que tras varios segundos de la nave del Zarya, logró impactarle un poderoso ataque a la fortaleza del héroe. Esto hizo que el sujeto, todo un cobarde, comenzara a llorar del miedo y le pidió que de igual modo atacara a la otra nave, ya que se sintió totalmente traicionado tras pensar que eran sus hombres los que manejaban la nave. Cell por otra parte logró infiltrarse en la fortaleza ya que el prota le resultó familiar y se lanzó a pelear. Mientras cruzaban espadas, Cell se dio cuenta de que dicha técnica pertenece a la academia donde entrenó con Glea. Faith lo felicitó por su gran capacidad de combate y le pidió que utilizara su técnica de las alas oscuras, ya que lo había visto utilizarlas en varias ocasiones. Rosen le dice de que no sea tan ingenuo, ya que el prota lo mataría al instante. Faith, sin embargo, le recalca de que quiere ver la técnica antes de asesinarlo, ya que así podría obtener el título de hombre de las alas negras caído. Posteriormente se lanzaron a pelear nuevamente mientras lo hacía Faith. Piensa de que su técnica con la espada es mucho mejor que la de Glea, así que se detuvo unos instantes y le preguntó quién rayos es él en realidad. Por otra parte, Rosen sabe que el prota es el antiguo caballero que habían traicionado a los héroes, así que cree que los dos mejores espadachines de dos épocas distintas están peleando sin cesar. Faith le hace saber al prota de que sus movimientos son algo extraños, ya que siente como que Cell estuviera en el cuerpo de otra persona, pero al ver que el prota no le dice ni una sola palabra, activa una habilidad que aumenta su velocidad en ese instante, y sin pensarlo dos veces se lanzó contra Cell para acabar con él. Justo el prota recibió el impacto que rompió parte de la armadura de su brazo. Faith menciona de que está un poco decepcionado del prota, ya que creía que realmente solo las personas que dominaron los 8 niveles de pelea podrían usar las alas negras, y al ver que no esquivó su ataque lo considera un inútil con el que acabará de inmediato. En ese momento la luz de ambas lunas se pusieron sobre el cuerpo del prota, y justo vemos que Faith se lanzó contra él en ese instante. Sin embargo, el prota activó sus alas negras y con un solo corte logró neutralizar al chico. El prota no quiso acabar con él, pero le hizo mención de que si continúa entrenando y deja de lado la duda de su ser, podría llegar a dominar de igual modo las alas negras. Finalmente le dice de que ahora tienen un enemigo más por el que debe preocuparse en un futuro. Asimismo llegó su compañero en un dragón y se fue con ella, y Faith en ese momento piensa que las alas negras están creadas para acabar con el enemigo de un solo golpe, pero se siente impotente al ver que el prota no quiso acabar con él por lástima. Al día siguiente vemos que el Zarya fue capturada al igual que sus compañeros, ya que estaba siendo acusado de haberse aliado con el prota, pero uno de los encargados de alto rango hizo mención de que ella se salvará únicamente por venir de la familia electoral del emperador, a diferencia de sus 3 compañeros, los cuales serán ejecutados. Esto llenó de impotencia a la chica, ya que no pueden creer que los están acusando tras el ataque de Varestar. La chica fue encerrada en su cuarto bajo vigilancia, pero sus compañeros llegaron por la ventana ya que la chica les había pedido escapar todos juntos. Enseguida emprendieron la marcha y un grupo de caballeros se postró frente a ellos. Sin embargo, el Zarya se terminó dando un puñetazo debido a que consideraba injusto que lo quieran castigar por haber salvado a las personas. Creen que su padre estaría orgullosa de tomar una decisión como esta, por lo que tras decir estas palabras se termina de que hacer el bien y que las personas estén a salvo. No obstante, siente vergüenza por su nuevo cuerpo y Pepi lo hace sentir mucho mejor, ya que le dice unas palabras que le hicieron llorar de alegría en ese momento. Repentinamente Pepi le dice a los chicos de que siente ganas de realizar un viaje, ya que siempre ve al prota triste y quiere encontrar algo que lo pueda hacer sentir mucho mejor. Altea no tiene problema con esto, e incluso Gerampen se ofrece para acompañarla en su aventura. El grupo del Zarya, quien se encontraba en el lugar, le dice de que pueden acompañarlos ya que ellos de igual modo pensaban realizar un viaje. Así que tras aceptar, todos quedaron muy felices al ver de que ahora tendrán nuevos compañeros de aventura, y en un cambio de escena vemos que Ant y el prota se dirigían en un dragón. Ant le preguntó a Cell si acaso estuvo bien de que se hayan marchado sin despedirse de las chicas, pero el prota le dijo de que si lo hacían posiblemente ellas iban a querer venir con ambos, y claramente podrían significar poner en riesgo sus vidas. Finalmente el prota les dice de que es hora de continuar su viaje en busca del resto de los héroes y poder asesinarlos a cada uno de ellos.
Y así termina el anime. Y si llegaste hasta esta parte del video, no te olvides de comentar la palabra secreta que será héroes. Y no te olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es sumamente importante. Además, si quieres un saludo en uno de los videos o quieren recomendarme un anime para resumir en el próximo video, suscríbanse al canal porque estamos a punto de llegar a los 4 millones de suscriptores. Así que muy pronto estaré saludando a todos los que dejen sus comentarios en los videos. Y sin más que decirles, Piña Colada se despide.